Bueno, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Antes de dar comienzo al pleno ordinario, vamos en primer lugar a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista en pleno. Seguidamente voy a proceder a la lectura de dos declaraciones institucionales, acordadas ambas en Junta de Portavoces. Declaración institucional del Consejo Comarcal del Bierzo. Recientemente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ratificado la condena de 16 años y 11 meses impuesta al exconcejal de Ponferrada, Pedro Muñoz Fernández, por delitos de maltrato familiar y de lesiones agravadas con las agravantes de parentesco y discriminación por razón de género sobre su mujer, a quien dejó parapléjica. La condena ahora ratificada fue por delito de lesiones agravadas, 12 años de prisión, un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar, 2 años y 6 meses, y otros 3 delitos de maltrato en el ámbito familiar, que suponen 2 condenas de 9 meses de prisión y una de 11 meses. Además, el acusado deberá indemnizar a la víctima con 1,5 millones de euros, a la Junta de Castilla y León en 97.000 euros y al Servicio de Sanidad de Castilla-La Mancha en 47.900 euros. Los hechos probados describieron que desde el comienzo de la relación sentimental el acusado dio muestras de un comportamiento violento e intimidante para con su pareja sentimental como manifestación de su dominio sobre la misma, caracterizado por constantes amenazas, humillaciones, agresiones físicas y maltratos psíquicos, cometidos con una clara intención de menospreciarla, humillarla, anularla, denigrarla, controlarla y dominarla mediante una verdadera subyugación psicológica, aislándola de su familia, amigos y de su entorno social y profesional, y por todo el simple hecho de ser mujer, y por un correlativo sentimiento de superioridad por su parte. La mujer, como consecuencia del maltrato continuado a la que se vio sometida por el acusado en el seno de la relación sentimental por ellos mantenida, presenta síntomas de maltrato psicológico, sumisión y dependencia, traumatismo mixto ansioso-depresivo, signos de inestabilidad emocional, distorsión cognitiva, sentimiento de desesperanza e inutilidad, sufrimiento emocional, somatizaciones, obsesión, hipersensibilidad, alteraciones del sueño o desconexión social, desajustes psicológicos, afectación en varias áreas vitales a nivel social, familiar, laboral o de salud física y estrés postraumático con el consecuente malestar psicológico ante un deterioro del funcionamiento, añade el relato de los hechos. El día 27 de mayo de 2020 indica la sentencia. Encontrándose ambos en la finca Las Huelgas de la localidad leonesa de Toreno, sobre las 22 horas, se produjo entre ellos una discusión, pues la mujer estaba en una habitación haciendo la maleta con la intención de abandonar la vivienda, lo que molestó a Pedro Muñoz Fernández, por lo que con tono amenazante dijo a la denunciante: «¿Qué cojones estás haciendo?», al tiempo que añadía: «¿No te enteras que solo muerta te puedes librar de mí?». A continuación, el acusado, como muestra de la grave y arraigada desigualdad existente en la relación sentimental que mantenía con su esposa y del dominio y superioridad que ejercía sobre ella, comenzó a agredirla, golpeándola en los brazos y en las piernas, y agarrándola luego por las piernas la arrastró
hasta la terraza existente en la parte superior de la vivienda a unos 4 metros en horizontal del suelo, mientras que ella intentaba con las manos y moviéndose separarse y que la soltara, señalan los hechos probados. Encontrándose ya en la referida terraza situada en la parte superior de la vivienda, el acusado agarró con las manos a la denunciante, consiguiendo ésta apartarle las manos y golpeándola entonces con la mano izquierda en un ojo. A continuación, el acusado la agarró por el cuello con la mano derecha, intentando ésta defenderse y quitárselo de encima con las manos y moviéndose, lo que finalmente no consiguió. Acto seguido, el acusado, con la intención de acabar con la vida de la denunciante y, en todo caso, conociendo y asumiendo las altas posibilidades que existían de poner fin a su vida si la arrojaba, la lanzó al vacío por el balcón o barandilla que soportaba el remate de la terraza, cayendo y golpeándose contra un pozo que había en la zona y el suelo, especialmente en la cabeza y en la espalda, quedando inmóvil y tirada en el suelo boca abajo. Recoge la sentencia. A la mujer le quedaron como secuelas en el sistema nervioso un síndrome frontal con alteración de funciones cerebrales superiores en grado moderado, secuelas motoras y sensitivas con paraplegia de 6 de 10, en el sistema musculoesquelético material de osteosíntosis en columna vertebral, algias postraumáticas sin compromiso radicular y síndrome cervical asociado, fractura de costillas, esternón con neuralgias intercostales esporádicas, derivación del ventrículo peritoneal, ventrículo vascular por hidrocefalia postraumática, fractura, acuñamiento, aplastamiento de columna vertebral y secuelas por perjuicio estético. Las deficiencias psicofísicas que presenta le imposibilitan para la realización de cualquier tipo de profesión u oficio, precisando asistencia para todas las actividades básicas de la vida diaria. Pedro Muñoz ha tenido numerosos cargos políticos, como alcalde del Ayuntamiento de Toreno, procurador de las Cortes de Castilla y León, consejero del Consejo Comarcal, diputado provincial y concejal del Ayuntamiento de Ponferrada en 2 mandatos diferentes. Toda vez que la declaración de persona non grata por parte de una administración ha sido anulada en reiteradas ocasiones por la jurisprudencia, a la vista de la firmeza de la sentencia y de los hechos declarados probados en la misma, el Pleno del Consejo Comarcal del Bierzo acuerda, primero, condenar de la manera más enérgica los actos llevados a cabo por Pedro Muñoz, considerando además que un cargo público ha de ser ejemplo de comportamiento para las y los administrados. Y por el contrario, la actuación de Pedro Muñoz supone que nos avergoncemos de haber compartido con él algunos espacios políticos. Segundo, mostrar todo nuestro apoyo y solidaridad con la víctima, Raquel Díaz. Tercero, solicitar de todas las administraciones públicas con competencias en la materia que se preste la ayuda sanitaria y económica para el supuesto, en este caso último, de que la indemnización que le otorga la sentencia no pueda ser ejecutada, para que Raquel pueda afrontar su vida con las mayores condiciones de dignidad, acordes a la situación y a las gravísimas secuelas que le ha producido tan salvaje agresión. La siguiente declaración institucional, que inicialmente iba como moción del Grupo Socialista, pero que por acuerdo de la Junta de Portavoces pasa a ser declaración institucional. Bueno, el Pleno del Consejo Comarcal del Bierzo lleva a cabo la siguiente declaración institucional. El 21 de diciembre de 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, mediante resolución de 2016 que supuso un paso histórico con el afán mundial por erradicar el racismo. Al tratarse del primero de los principales tratados internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, la Convención sentó las bases para futuros avances en materia de protección de derechos humanos. Su firme determinación de acabar con la discriminación racial y promover la igualdad apuntala la lucha actual contra las ideas y prácticas racistas, con el objetivo de fomentar el entendimiento y la unidad mundial sin segregación racial. En su resolución más reciente de la Asamblea General de 18 de diciembre de 2019, la ONU reitera que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad.
También denunció que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas y deben rechazarse, al igual que las teorías con que se pretende determinar la existencia de razas humanas separadas. Desde su fundación, las Naciones Unidas han mostrado su interés por esta cuestión, por lo que la prohibición de la discriminación racial ha quedado consagrada en todos los instrumentos internacionales básicos de derechos humanos. Esos instrumentos imponen a los Estados obligaciones y tareas destinadas a erradicar la discriminación en las esferas pública y privada. El principio de igualdad exige también a los Estados que adopten medidas especiales para eliminar las condiciones que causan o propician la perpetuación de la discriminación racial. 6 décadas de la adopción de la Convención, la lucha contra la discriminación racial, se enfrenta a graves amenazas que ponen en riesgo los avances logrados. Los discursos de extrema derecha ya no son fenómenos aislados, sino que forman parte de una tendencia global impulsada por la Internacional Ultra, una red de movimientos que comparten una agenda común basadas en la exclusión, autoritarismo y negación de derechos fundamentales, y que se ha encontrado con las nuevas formas de comunicación como redes sociales con un canal eficaz para difundir sus mentiras y expandir odio, ampliando su mensaje y alcanzando audiencias masivas con un impacto profundo en la opinión pública y en las políticas de muchos países. España no es ajena, con el añadido de que la extrema derecha ha creado una narrativa que de manera engañosa vincula las migraciones con una serie de problemas sociales. Este discurso, que alimenta temores infundados sobre la pérdida de identidad o el colapso del sistema de bienestar, se apoya en estereotipos y prejuicios cuyo objetivo es fomentar la división social. La inmigración ha sido injustamente vinculada con la criminalidad, la sobrecarga de servicios públicos e incluso la amenaza a la cohesión cultural, creando una imagen distorsionada no solo de los migrantes, sino de todas las personas racializadas como una carga para la sociedad. Esta estrategia no solo tiene fines políticos, contribuye también de otro fin peligroso, reforzando un clima de hostilidad y de rechazo. Este ataque a las personas migrantes forma parte de un patrón más amplio de discursos xenófobos que deslegitiman derechos humanos y la convivencia plural. El discurso de seguridad es en realidad una táctica para justificar la exclusión, perpetuar el racismo y alimentar la idea de que las personas racionalizadas son una amenaza inherente. Al tratarse de un fenómeno estructural, no basta con rechazar estas ideas de una perspectiva moral o ética. Es necesario también cuestionar cómo estos discursos se instalan en la política, medios de comunicación y sociedad, y cómo se utilizan para despojar a colectivos vulnerables de dignidad y derechos. La aprobación de la Ley 15/2022 de 12 de julio integral para la igualdad de trato y la no discriminación ha sido un paso decisivo, proporcionando herramientas para prevenir y sancionar la discriminación en todos los ámbitos de la vía pública y privada. Se ha fortalecido el papel del Consejo para la eliminación de la discriminación racial o étnica, dotándola de mayor capacidad para actuar en situaciones de racismo o de desigualdad. Por otra parte, la reforma del Código Penal ha supuesto otro avance fundamental al tipificar expresamente el antigitanismo como delito de odio, reconociendo una discriminación histórica que sigue afectando a miles de personas de nuestro país. Desde julio de 2023 se ha aprobado el nuevo marco estratégico de ciudadanía e inclusión contra el racismo y la xenofobia 2023-2027. Reitera el compromiso de los Estados miembros de la Unión Europea con las estrategias contra el racismo de 2011 y 2014, incluyendo nuevos elementos como el discurso del odio en Internet. El marco, elaborado con un proceso amplio de diálogo, participación y consenso con la Administración, agentes sociales, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas asociaciones de inmigrantes, tiene dos grandes objetivos: avanzar en la integración e inclusión de las personas migrantes y prevenir y combatir racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. Se concibe como una propuesta de actuación integral, voluntaria y flexible para inspirar las políticas públicas de todas las administraciones y del conjunto de la sociedad civil. Las dos actuaciones más relevantes son las dedicadas a medidas de prevención
sensibilización e intervención contra xenofobia, racismo e intolerancia y la atención a la reparación a las víctimas de xenofobia, racismo e intolerancia. Se ha puesto en marcha un procedimiento de denuncias ante la Fiscalía General del Estado de posibles delitos de discursos de odio de motivación racista y xenófoba que permite al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia dar un paso más en su trabajo contra estas actuaciones. Se prevén también actuaciones jurídico-administrativas en los procesos de extranjería y nacionalización, entre ellos en temas como atención humanitaria y acogida de personas solicitantes de protección internacional, con especial atención a la vulnerabilidad de las personas, en inclusión activa para evitar la discriminación en materia de vivienda, empleo, sanidad y educación. Y, finalmente, en relación con la participación y convivencia con medidas relativas a los espacios públicos y a la colaboración con autoridades locales y las policías de proximidad. Para marcar líneas de actuación concretas para abordar esta problemática, desde el ámbito municipal, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó el 6 de octubre de 2020 la Resolución 45/7, la Administración Local y los Derechos Humanos, en la que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos determinó unos principios que sirven de guía a las administraciones locales y nacionales en la protección y promoción de los derechos humanos a nivel local. La Alta Comisionada concluyó en su informe, entre otras cuestiones, que las administraciones locales como autoridades públicas están obligadas a cumplir los deberes que les corresponden como consecuencia de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. Eso significa que las autoridades locales deben tener en cuenta y respetar las normas y estándares internacionales de derechos humanos en toda su labor, incluyendo sus competencias locales con responsabilidad directa de promover un determinado derecho. Para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos es necesario que las autoridades locales adopten un enfoque de la gobernanza local basada en los derechos humanos. Para ello, las administraciones locales deberían adoptar planes de acción para cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, determinando necesidades, metas, formulando medidas concretas, realistas y actividades para ponerlo en práctica y promover vínculos con otros programas nacionales o locales. Las estrategias y los planes de acción elaborados por esas administraciones locales deben sustentarse en un análisis minucioso de la situación actual e incluir objetivos claros e indicadores del desempeño con miras a su seguimiento y evaluación. Para ser eficaces y sostenibles, las políticas deben proteger los derechos humanos y no dejar a nadie atrás. En este contexto, los indicadores son instrumentos indispensables para la formulación y evaluación de las políticas. Asimismo, el procesamiento de datos debe incluir un enfoque de datos basado en los derechos humanos. Elaborar indicadores para medir la observancia de los compromisos de las administraciones locales puede contribuir a la formulación de políticas fuertes, a la evaluación del impacto de los derechos humanos y la transparencia. Las administraciones locales han estado elaborando indicadores para evaluar la aplicación de los derechos humanos. Dado que, como venimos diciendo, la Administración local desempeña ese papel fundamental en materia de integración, inclusión social y promoción de la convivencia y también es agente clave en el desarrollo de las políticas y actuaciones en el ámbito de la prevención y lucha contra el racismo, xenofobia e intolerancia, el Consejo Comarcal del Bierzo considera que es el momento de reafirmar nuestro compromiso con la igualdad y la lucha contra el racismo, garantizando la igualdad de trato para todas las personas en nuestra comarca. El Bierzo no es ajeno a esta problemática y se enfrenta a retos que se deben abordar desde las instituciones de manera decidida y sin titubeos. El objetivo es erradicar de nuestra comarca la existencia de cualquier tipo de desigualdad, violencia y discriminación. Es nuestra responsabilidad huir de estereotipos racistas, desmentir bulos, para no ser altavoces de la xenofobia. Las frases racistas que indican odio son consideradas como racismo de baja intensidad y son una muestra de intolerancia y discriminación que no tienen cabida en una sociedad justa y respetuosa. Estas expresiones perpetúan estereotipos dañinos y fomentan la división entre las personas. Las frases racistas más repetidas extraídas de un informe de Amnistía Internacional son, entre otras, no soy racista, pero son demasiados, no podemos ayudar a todos, si te gustan tanto, acógelos en tu casa,
Dejar entrar a las personas refugiadas provoca un efecto llamado, nos quitan el trabajo, las personas refugiadas utilizan unos servicios públicos que no pagan, las personas refugiadas tienen casa gratis y un sueldo mensual. No tengo nada contra ellos, pero los españoles primero. Las personas refugiadas huyen porque quieren, no quieren integrarse, son ilegales. Lo que hay que hacer es devolver las pateras a las costas africanas, así no se ahogará nadie. Desde el Consejo Comarcal del Bierzo consideramos que la lucha contra el racismo en todas sus formas no es una cuestión de corrección política, sino un compromiso con los valores democráticos que vertebran nuestra convivencia. Combatir la discriminación y la intolerancia en todos los ámbitos no solo protege a quienes la sufren, sino que dignifica a la sociedad en su conjunto, evitando que el odio y la exclusión erosionen nuestra vida en comunidad. Una sociedad libre de racismo no solo es una sociedad más justa, sino también más próspera, cohesionada y democrática. Cuando se eliminan las barreras impuestas por la discriminación, todas las personas pueden desarrollar su talento y contribuir plenamente al bienestar común. La diversidad no es una amenaza, es una fuente de riqueza social, cultural y económica que fortalece el tejido de cualquier país. Por todo lo expuesto, el Consejo Comarcal del Bierzo presenta y acuerda la adopción del siguiente acuerdo. Elaborar un plan de acción para la comarca del Bierzo contra el racismo y la intolerancia, así como protocolos de actuación para prevenir delitos de odio y discriminación motivados por racismo, xenofobia, antigitanismo y LGTBI-fobia, con la intervención de todos los grupos políticos con presencia en este Consejo y las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas asociaciones de inmigrantes, de vecinos, sindicatos más representativos, patronales que conforman el diálogo social de la comarca del Bierzo y entidades del tercer sector. Y una vez leídas las declaraciones institucionales, pasaríamos al punto número 2, que es el dictamen de la moción de Coalición por el Bierzo para la eliminación del peaje de la autopista P71 Astorga-León. ¿Quiere pasar directamente a su defensa? Sí, señor Alonso. Gracias. Con la venia a la presidencia. Bueno, pues no es la primera vez que se trae una moción de este tipo a pleno, y la verdad es que nos hemos encontrado con la sorpresa de que el día 12 de julio en el Boletín Oficial del Estado se habla precisamente de una remodelación en cuanto a la concesión del peaje de la autopista Astorga-León o León-Astorga, ¿no? ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que más optimistas éramos al hacer una lectura rápida pensando que había una reducción en 9 años. Bueno, pues hoy por lo menos, habida cuenta de la situación que estamos viviendo y de que afecta a varios territorios, de que además el principal perjudicado es el Bierzo, aparte de la propia Maragatería, y teniendo en cuenta que la Nacional 120 soporta un elevado tráfico y que es peligroso a veces coger esta variante por no tener que pagar ese peaje tan abusivo, pues que menos que tener esto en cuenta. Pero nada, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que es todo lo contrario, es decir, que se amplía 9 días ese 20 de marzo lejísimos del 2055, nada más y nada menos. Por lo tanto, lo que hacemos desde esta moción, en primer lugar, es llamar la atención precisamente sobre este hecho que denunciamos y pedir al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible del Gobierno de España la eliminación de este peaje por ser lesivo para los intereses económicos de ambas regiones y, evidentemente, también por una cuestión de seguridad en el tráfico, como he dicho anteriormente. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Alonso. Partido Popular, señor Pereira. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros evidentemente apoyamos con firmeza esta moción. Creo que ya más veces se ha tratado en este mismo plenario y en los distintos ayuntamientos, y bueno, consideramos que contribuiría a un mejor desarrollo entre el Bierzo y el resto de la provincia de León, así que nuestro voto va a ser favorable en este sentido. Si me lo permite, presidente, nos hemos saltado el punto 1, que es la aprobación de Sí, soy consciente, señor Pereira, soy consciente. Sí. Gracias, de todos modos. Sí, por el Partido Socialista, señora Folla. Gracias, presidente. Adelantamos nuestro voto a favor en esta moción, pero lo que sí que tenemos que recordar es que esta
que nos parece además injusto y abusiva, pero que esta ampliación la realizó, o esta prórroga de esta concesión la realizó el Partido Popular. Lo tenemos que recordar, y además ha sido una prórroga que nos va a afectar de esta manera abusiva e injusta, como decía, entre otros, a todos los vecinos y vecinas de la comarca del Bierzo durante casi 29 años más. Solo quiero matizar, para finalizar, que esta modificación a la que hacía referencia el portavoz de Coalición por el Bierzo, de estos 9 días de diferencia en esta ampliación, que está motivada, y lo que indica es que está motivada por el COVID. Es decir, que hay una motivación de esta ampliación de esa prórroga y está afectada por ese motivo, por el tema de la COVID. Gracias, señora Pereira. Para cerrar, señor Alonso. Sí, la verdad que la responsabilidad es de los dos partidos que han estado gobernando en las distintas legislaturas, porque han tenido la posibilidad de hacer alguna reducción y no solo no se hace, sino que no vaya a ser que quiebre la concesionaria, vamos a ampliarlo en 9 días. Nosotros vemos pertinente presentar esta moción precisamente afeando esa pulcritud, esa actitud. No sé por qué no ponen 9 días y algunas horas, ya para ser más concisos, cuando lo que debería hablarse es del fondo real de la supresión de esta autopista. Como en otros territorios se está hablando de ello, y como en otros territorios pues se legisla de otra manera, incluso el Boletín Oficial del Estado recogerá, estoy convencido, que reducciones de otras autopistas, en este caso esta no, y por ello el motivo de la moción. Gracias, señor Alonso. Vamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la misma? Unanimidad. Pasamos entonces, ahora sí, al punto número 1, esa aprobación si procede del acta de la sesión anterior. ¿Hay alguna aclaración que hacer a la misma? ¿No? Pues se entiende aprobada. Y pasamos al punto número 3. También es una moción de Coalición por el Bierzo para la equiparación de la reducción de los índices de rendimientos netos aplicables en la declaración de la renta para las actividades agrícolas y ganaderas por cultivos y de manera homogénea en el Bierzo. Señor Alonso. Bueno, pues gracias por la venida de la presidencia. Bueno, pues en este caso nos encontramos en que hay algunos municipios cuyas fincas agrícolas tienen un IRPF reducido del 19%, en el municipio cercano o fronterizo del 21% y en otros municipios del 37%, como es el caso, por ejemplo, de Ponferrada. Llama mucho la atención porque, bueno, los criterios que se suelen poner encima de la mesa pues muchas veces son tan caprichosos como decir que en un determinado sitio hubo un mayor índice de seguro agrario por helada o por daños, pero lo que no tiene en cuenta el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España, y por eso nosotros hacemos esta moción también desde el punto de vista de facilitar cierta información, es que el minifundio que hay en el Bierzo a veces juega bueno, pues en contra, ¿no?, de los propietarios que tienen fincas muy cercanas en unos ayuntamientos de otros con distintos IRPFs reducidos. Pero es que además también nos encontramos con la situación de que incluso la misma finca que se encuentra entre el municipio de Carracedelo y el municipio de Camporaya, pues se le aplica un IRPF distinto, evidentemente, o se coge el IRPF más alto. Y desde luego esto pues no es algo que nosotros entendamos que es normal, y por lo tanto creemos que es muy fácilmente modificable. Y es que estamos hablando de un territorio relativamente manejable y donde hay además estos impactos es algo relativamente fácil de hacer, no teniéndolo en cuenta, obviamente, como estoy diciendo, por la situación de la frontera municipal, sino teniendo en cuenta, evidentemente, el ámbito del Bierzo para todo este tipo de reducciones. Y por ello, pues, el motivo de la moción, además atendiendo, pues, lógicamente, a lo que nos han comentado desde el sector agrícola berciano, algo que no entienden y que desde el punto de vista del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España no debe ser muy difícil esta equiparación, y por lo tanto pues ese es el espíritu de la moción, la equiparación para todos, para evitar pues precisamente estas malas anécdotas. Gracias, señor Alonso. Por el Partido Popular, señor Pereira. Sí, muchas gracias. Nosotros somos favorables a esta moción. Poco vamos a añadir. El Bierzo es una unidad de acción y entendemos que debe de ser la misma
aplicación para todos los municipios del Bierzo, con lo cual nuestro voto va a ser favorable. Gracias, señor Pereira. Partido Socialista, señora Foya. Gracias, presidente. Nuestro voto también va a ser favorable a esta moción. En este caso, porque nosotros nos hemos puesto en contacto con la Asociación de Agricultores Bercianos y lo que sí ellos nos han explicado, lo que nos han dicho es que efectivamente los municipios del Bierzo sí que han sido atendidos, en este caso por el Ministerio, cuando estas ayudas se producen, en este caso cuando se produce el pedrisco y que afecta inicialmente a 4 municipios, que son Campo Naraya y Carracedelo, que afecta a los frutales, a Cacabelos y Arganza, que en este caso afecta al viñedo. Tanto UGAL como la Asociación de Agricultores Bercianos piden una valoración de daños al Ministerio y es una empresa externa, ajena, la que realiza esta valoración. Esta empresa emite esa valoración al Ministerio y el Ministerio, en función de esa valoración, lógicamente emite esa reducción. La Asociación de Agricultores Bercianos lo que pide o lo que solicita es que se clarifiquen esos criterios para que no haya ningún margen de duda y como nosotros, nuestro grupo político va a estar siempre acompañando a los agricultores, estamos de acuerdo en que se clarifique y vamos a votar esta moción a favor. ¿Quiere cerrar, señor Alonso? No, pues pasamos a votar la moción. ¿Votos a favor de la misma? Pues también aprobada por unanimidad. Bueno, las resoluciones, decretos de presidencia y la dación de cuenta de resoluciones, decretos del patronato están a su disposición, como siempre, y pasaríamos al punto número 7, que es informes de presidencia. Bueno, voy a informar de varios asuntos. El 29 de mayo firmamos el convenio con la Diputación para la gestión del Banco de Tierras del Bierzo. Se aumenta la aportación de la Diputación de 90.000 a 108.000 euros y el Consejo aporta el 20% restante, esos 27.000. Y, por lo tanto, bueno, pues lo que siempre decimos, agradecer el compromiso de Diputación y esperar que por fin también la Junta entre en la financiación del Banco de Tierras, sobre todo por lo bien que funciona y que es ejemplo en todo el país. El 4 de junio hubo una reunión de la Comisión Tripartita de Seguimiento del Acuerdo Marco, en el que está la Junta, la Diputación y el Consejo, y por unanimidad se dio el visto bueno a la propuesta de acuerdo marco. Ya en el pleno que tuvimos para ello se aprobó por el propio Consejo, ya el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado también el acuerdo y ahora sí que ya estamos pendientes de que la agenda del presidente de la Junta pues nos dé una fecha para firmar el acuerdo marco, por supuesto, siempre lo hemos dicho así, en el Bierzo, por supuesto. Después hemos tenido también reunión del patronato de la Fundación de las Médulas el 11 de junio. Bueno, ha habido varios puntos, quizás los dos más relevantes sean pues una comunicación de la intervención general de la Junta de Castilla y León que determina que la Fundación Las Médulas es una fundación que se integra en el sector de las administraciones públicas con las obligaciones que eso conlleva. Hasta el momento se consideraba una fundación privada, pero la intervención general entiende que como la financiación es prácticamente en su totalidad de la administración pública, pues debe de pertenecer al sector público y no una fundación privada. Y por otro lado se dio cuenta de ese procedimiento contencioso administrativo que se había iniciado contra el Ayuntamiento de Borrenes y la Junta Vecinal de Orellán y dando cuenta de que el Ayuntamiento, en este caso los demandados, se allanaron a las peticiones de la demanda, por lo tanto la demanda ya quedó sin objeto y los demandados pues se allanaron e iniciaron un nuevo procedimiento para llevar a cabo los acuerdos que en su día se adaptaron y que eran los acuerdos impugnados. Por otro lado, también el 12 de junio presentamos ya cerrado el proyecto de la Senda de las Cantinas, que es un proyecto financiado por la Consejería de Medio Ambiente con 58.000 euros,
y que consiste en la elaboración de una web, la elaboración de las 16 rutas, la inclusión de 19 cantinas. La mayoría están en funcionamiento, pero algunas van a empezar a funcionar en breve, que es, por ejemplo, la de Porcarizas, y se pretende que no desaparezcan las que están y en fases posteriores que se vayan abriendo nuevas cantinas. Y luego la promoción turística de esas zonas y también de los productos del Bierzo, dado que después de cada ruta, pues la cantina anfitriona pues hace una degustación para quienes hacen la ruta de productos del Bierzo. Se han realizado ya 2 rutas, la del Illo del Bierzo y la de Candín, las 2 con mucho éxito. La siguiente será el día 31 de agosto, la de Burbia, y bueno, así las 16 rutas hasta principios de noviembre. Si alguien estuviera interesado en realizarlas, que se apunte con antelación porque se cubren muy rápido las plazas disponibles. Por otro lado, el 17 de junio participé en Villablino en la presentación del proyecto Icerrail y participé porque el Consejo Comarcal promociona este proyecto. La promoción no supone ninguna disponibilidad económica, sino que nuestro logo formará parte de ese proyecto como respaldo institucional. El Icerrail es ese proyecto para comprobar si el hidrógeno renovable puede ser una alternativa para llevar a cabo la atracción del ferrocarril, para descarbonizar ese sector, especialmente en aquellos lugares donde no hay electrificación de la vía. Es un proyecto, evidentemente, de investigación que esperamos que termine de manera exitosa y que se va a llevar a cabo, además, en las vías del Ponferlino. El 28 de junio celebramos la segunda edición de la Ludus Aurum, esa recreación de la vida en las médulas cuando la mina estaba en funcionamiento. Bueno, fue más ambiciosa que la del año anterior, talleres, recreación de la vida en la mina, exhibición de lucha romana, conferencias, títeres, hasta se cerró con una batucada. Fue una experiencia como la del año pasado, creo que muy exitosa, y en ese sentido pues la idea es consolidar este evento a futuro. El 11 de julio hicimos el acto del 25 aniversario del primer izado de la bandera del Bierzo en el Ayuntamiento de Peranzanes, como se había hecho en su día. Y el 28 de julio, que fue ayer, se produjo también un hito muy importante en la historia del Ponferlino, que fue el traslado de la 31, esa locomotora que estaba en el Museo del Ferrocarril de Ponferrada y que pasa a Villablino. Allí retirarán el motor se llevará al País Vasco, allí lo adaptarán al biodiesel porque el motor está preparado para funcionar con carbón y lo devolverán en un plazo máximo de 3 meses para que ya esa locomotora con biodiesel pueda circular por el Ponferlino. Decir también que el proyecto del Ponferlino va avanzado, va en plazo. Las labores de desbroce y arreglo de la vía están casi ya llegando a páramo y bueno, que van en plazo. Después, decir que ya finalizó ese ciclo de teatro que conveníamos con el Instituto Castellano-Leonés de la Lengua. Ahí mostrar una vez más el agradecimiento a la viceconsejera Mar Sancho por su implicación en este proyecto. 10 obras de teatro, 5 de ellas en la Domus y luego 5 en diferentes municipios del Bierzo, con las compañías, las 5 compañías relevantes del Bierzo: Dinamia, Conde Gatón, Compañía de Canal, Nat Teatro y Fabularia Teatro. También aquí se nos ha trasladado por parte de la viceconsejera que la idea es consolidar e incluso fortalecer este ciclo de teatro en el medio rural. En cuanto a temas de personal, ha habido pues varios movimientos. Recientemente, quien estaba ejerciendo la intervención
del Consejo en acumulación accedió en comisión de servicios al Ayuntamiento de Ponferrada, que creó una plaza de viceinterventora y de momento la ha cubierto en comisión de servicios pues la interventora que estaba en acumulación. Ha habido suerte, entre comillas, porque está complicado siempre buscar algún interventor en acumulación y en un plazo muy breve hemos conseguido que el interventor de Villablino asuma en acumulación el Consejo. Repito, y lo digo siempre, esa no es la solución ideal. El Consejo necesita un interventor o interventora a tiempo completo. Creemos y tenemos razones para creer que en el próximo concurso se va a cubrir la plaza. A ello ayuda, y casi es la razón, el que hayamos hecho esa reclasificación pasándolo a plaza de segunda. Y cuando digo que tenemos razones es porque conocemos a algunos profesionales que van a pedir la plaza, por lo tanto creemos que sí se va a cubrir. Ha empezado ya el nuevo arquitecto, funcionario de carrera, ha tomado posesión el 16 de julio, el nuevo interventor en acumulación tomó posesión el 21, el lunes de la semana pasada tomó posesión. Por otro lado, está ya solo pendiente del informe favorable de fiscalización la cobertura de 2 plazas de menores, que son la psicóloga coordinadora y, a su vez, una educadora de menores. En ambos casos se ha hecho utilizando la bolsa de trabajo que creamos en el proceso de estabilización. Y lo mismo en el centro de atención de drogodependientes. También una de las psicólogas va a pasar a ser la coordinadora del CAD y su plaza la va a cubrir una psicóloga de la bolsa que hicimos en ese proceso de estabilización. Y lo mismo va a ocurrir en el área de turismo, que se ha jubilado en Gracia después de tantos años dedicados al Consejo Comarcal. Desde aquí estoy seguro que todos le deseamos lo mejor, que disfruten en su jubilación, y su plaza se va a cubrir en sustitución, en principio, por aquella técnica coordinadora, será la técnica coordinadora aquella de las que lo soliciten y están actualmente en el centro de recepción, la que tenga mayor antigüedad. Y su plaza se cubrirá con la bolsa. En ese sentido, pues la creación de la bolsa y la aprobación del reglamento de la bolsa ha sido una medida que nos permite solucionar estos temas. Por otro lado, decir que ya está en marcha otro de los proyectos financiado por el Ministerio de Transición y Reto Demográfico, el Comanda en Ruta, de 148.000 euros, que aunque tiene más actuaciones, las principales es una actuación de agromentoring que se está llevando a cabo en Villa de Palos. 5 personas están formándose durante 6 meses. La formación es totalmente práctica para que puedan convertirse en autónomos, en emprendedores en el sector hortofrutícola, hortícola, que hay un déficit, en este caso en el Bierzo. Y por otro lado, la gastroescuela, que son 10 plazas, van a recibir una formación directamente en cocina de 230 horas en Molina Seca. Se les va a abonar el transporte, se les va a facilitar el transporte. Esa formación se va a hacer del 15 de septiembre al 18 de diciembre y esto sí que es interesante, que todavía estarían en plazo para solicitar esta formación hasta el día 31 de agosto. El día 31 de agosto es el último día para intentar acceder a esta formación, ¿de acuerdo? En este proyecto también se crea un gastroblog. Estas degustaciones que se está haciendo en la senda de las cantinas también forman parte del proyecto de Comanda en Ruta, y esas son las actuaciones principales. Respecto al plan de pequeñas obras, advertir que en plazo de las 284 juntas vecinales, 277 han presentado la solicitud.
Por lo tanto, de las 7 restantes, una yo creo que no va a haber ningún problema en la subsanación, porque aunque se presentó de manera, digamos, no correcta del todo, pero sí se presentó en plazo, por lo tanto creo que va a ser subsanable. Y bueno, en los otros supuestos, pues sí, lamentar al final que una junta vecinal pierda una inversión, ¿no?, cuando, bueno, pues muchas de esas juntas vecinales es el único ingreso que tienen, ¿no? Por otro lado, hablando de los... esto sí lo cuento, que en muchísimas de las peticiones van a tener requerimientos de subsanación. Como saben, este año hemos aplicado los mismos criterios que exige Diputación y algunos criterios son adicionales y entonces, bueno, nosotros lo que hemos dicho siempre para salvar las obras es que lo presenten en plazo y que luego, si les falta algo, ya les requeriremos para que lo subsanen. Y de hecho va a haber muchos requerimientos, pero bueno, lo importante es que entrarán en plazo, se subsanará esta autorización para realizar la obra cuando se trata de una calle, por ejemplo, por parte del Ayuntamiento, pues en algunos casos está generando algún retraso, en fin, pero eso, lo importante es que entraran y luego ya subsanamos los defectos que haya que subsanar. También estamos llevando a cabo, y ya solo queda el último, los mercados agroalimentarios, apostando por el Bierzo naturalmente. Ya celebramos el 28 de junio en Carucedo, el 14 de julio en Castropodame y solo queda el 8 de agosto que se va a celebrar en Candín. Son por orden de petición y siempre que no se haya celebrado ya allí. Por lo tanto, si conocen de algún ayuntamiento que esté interesado en que se celebre en el verano que viene allí el mercado, pues que lo comuniquen, porque repito que esos son los criterios que se siguen. Y ya por último sí que quería hablar del tema de la reciente nota de prensa que ha enviado el Consejo de Cuentas respecto a esa fiscalización que ha llevado a cabo del periodo 2019-2022. Yo he de decir que evidentemente la situación sigue sin ser la idónea, porque esa falta de interventor o interventora ha afectado a la institución, le afecta desde hace varios años. De hecho, recientemente hemos presentado la cuenta del 18, pero efectivamente quedan la del 19, 20 y sucesivas. La del 24 está muy avanzada y yo creo que la vamos a presentar en plazo, haciendo un esfuerzo y eso, pero creo que en cuanto a la presentación de cuentas, lo razonable es pensar que hasta que no se cubra la plaza va a ser difícil ponernos al día, aunque se haga un esfuerzo. Pero sí también quiero decir que la situación desde que se hace ese informe que fiscaliza el periodo 2019-2022 ha mejorado en algunos puntos notablemente, con respecto a lo que refiere esa nota del Consejo de Cuentas. Por ejemplo, a día de hoy se ha logrado estabilizar el 98% de la plantilla. Se ha consolidado el año pasado 22 puestos de trabajo, por lo cual se reduce drásticamente la temporalidad de la que el Consejo de Cuentas hablaba en ese informe, que cuando hace el informe el Consejo no se inventa ningún dato. Cuando hace el informe ese dato es real, pero a día de hoy es también real, absolutamente real, que se ha estabilizado el 98% de la plantilla con esa consolidación de 22 puestos de trabajo. Estamos, ya por supuesto se adjudicó ya hace 2 o 3 meses la redacción de la nueva relación de puestos de trabajo, que ahora mismo se está negociando con las fuerzas sindicales. De hecho, esta semana, creo que pasado mañana, tenemos una nueva reunión de negociación. Hemos iniciado también la renovación del convenio colectivo. Por lo tanto, en ese sentido se ha avanzado. Y se ha avanzado también en la cobertura de las plazas vacantes por jubilación o por enfermedad. Y se ha podido hacer por la aprobación de ese reglamento de bolsas de la que hablé anteriormente. También es verdad que funcionábamos desde el 22 con presupuesto prorrogado.
pero en el 2025 tenemos presupuesto en vigor. Y también es verdad que por primera vez desde hace muchos años tenemos plan estratégico de subvenciones. Ya lo tenemos, el plan estratégico de subvenciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para solucionar el tema definitivamente es imprescindible cubrir la plaza. Hay que tener en cuenta que desde que se fue el último interventor titular, que creo que fue en el 22 o 21, no recuerdo con exactitud, la situación fue que primero otro funcionario del Consejo asumió la intervención, era un funcionario del SAN, secretario interventor del SAN, asumió la intervención del Consejo y prácticamente yo empecé en julio, en octubre ese funcionario se fue a otra administración y hemos estado desde octubre del 2023 con la intervención en acumulación. Y en este caso, entre comillas, hemos tenido suerte de conseguir un interventor de otra administración en acumulación, digo en este último caso, porque la otra opción que ahora sí que existe, antes de reclasificar no se podía cubrir con la bolsa de interinos. Al haber reclasificado sí se puede cubrir con la bolsa de interinos. Pero lo que ocurre es que está agotada la bolsa de interinos. Se está formando una nueva bolsa, pero hasta septiembre no va a estar formada. Con lo cual, afortunadamente, hemos conseguido que un titular venga en acumulación, porque si no tendríamos un problema bien importante. Y luego yo sí que quiero decir también es el tema de cuando alude precisamente al Banco de Tierras, que yo no voy a decir que sea la joya de la corona, pero realmente es una institución, dentro del Consejo es un área que nos ponen de ejemplo en toda España, que nos llaman desde muchos sitios, desde Canarias, Galicia, Cataluña, para que vayamos a explicar cómo funciona el Banco de Tierras y que desde el Consejo de Cuentas se ponga en duda de que sea una competencia que podamos llevar a cabo. La realidad es que la ley de la comarca, en el artículo 4.8, dice que podríamos asumir competencias y dice literalmente en agricultura, ganadería y montes. Es cierto que esto tendría que tener un desarrollo posterior. Y yo creo que una vez más es el momento, y el momento sería firmar ese convenio que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, en este caso con la Junta de Castilla y León, para gestionar en el Bierzo el fondo de tierras. Si es que lo que les pedimos es que se aprovechen de nosotros, porque afortunadamente el Banco de Tierras tiene toda la experiencia del mundo en eso y funciona muy bien. Y además me consta, porque en las negociaciones del acuerdo marco ha salido, que sí que hay voluntad por parte de la Junta de Castilla y León de firmar ese convenio, pero la realidad es que todavía no está firmado. La realidad es que no está firmado. Y sería un buen momento, además, para hacerlo. Y yo, por mi parte, es las cosas que quería comentar y ahora, como siempre, en el último turno, a su disposición para los ruegos y preguntas que tengan a bien realizar. Señor Alonso. Sí, gracias. Con la venia presidencia. Bueno, pues muy brevemente, 4 preguntas. Parte de, bueno, pues lo ha contestado ya y bueno, pues sí que es deseable que el Consejo pues tenga otro tipo de noticias y no las que desgraciadamente tenemos que ver en los medios de comunicación. Pero bueno, queríamos saber el último informe enviado al Tribunal de Cuentas de Castilla y León, al Consejo de Cuentas, perdón, de Castilla y León. Queríamos saber cuándo se realizó. También queríamos saber cuándo fue la última reunión entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada y la delegación del Consejo del Bierzo para tratar sobre la sede, día, fecha y hora, a poder ser. En cuanto, y si se hizo, evidentemente, alguna propuesta en firme. En cuanto al presupuesto del año 2025, recientemente aprobado, se habló que el capítulo de inversiones quedaba pues la posibilidad de ir presentando alguna de ellas o alguna propuesta. Bueno, pues estamos ya en puertas del mes de agosto y nosotros, al menos nuestro grupo, no conoce ninguna. Y luego, por último, si ha habido alguna reunión, algún trámite, algún sondeo más oficial que extraoficial con las mancomunidades de prestación de servicios del Bierzo para hablar a futuro de algo de ello, o simplemente vamos a esperar a ese informe que venía en el presupuesto de este año. Y si es así, ¿cómo está el trabajo
encomendado o que se tendrá que encomendar en el presupuesto del 2025, si ya ha salido a licitación, si ya conocemos que se ha presentado ya el trabajo, etcétera. Nada más. Muchas gracias. Solo eso. Muy bien, señor Pereira. Bueno, pues el hablar el último tiene algunos problemas y es que entre la intervención del presidente y la de mi compañero que me ha precedido, pues básicamente han puesto ya de manifiesto algunas de las dudas que teníamos. Yo quiero hacer incidir un poco más en esta noticia del Consejo de Cuentas. Creo que ha sido fuera de momento y ha sido un gran lastre para el Consejo Comarcal. En este momento en el que estamos tratando de luchar con las administraciones superiores, buscando que nos cedan competencias, que estamos iniciando contactos con los ayuntamientos para ver cómo podemos asumir algunas competencias de las que tienen para prestarlas en conjunto, y sobre todo también porque estamos convenciendo a la población de la utilidad que tiene el Consejo Comarcal. La verdad que este informe es demoledor. Es demoledor porque creo que sale fuera de tiempo, está haciendo alusión, como bien se dijo, a un ejercicio del 19 al 22 en el que esta corporación no estaba en funcionamiento. He de reconocer que, como se ha relatado, en esta etapa se han avanzado en muchos de los puntos que este informe relata. Creo que queda alguno, luego me referiré a ellos, pero también es mi obligación con dolor decir que estos años anteriores han sido un poco de catástrofe del Consejo Comarcal, y no podemos basarlo solo en la ausencia del interventor, porque estamos hablando de los años 2019-20, que no había estos problemas, y sin embargo no son los que no se rindieran cuentas, es que no se estaba en la base de subvenciones. O sea, había una serie de deficiencias que afortunadamente se han ido solventando ahora, y creo que han paliado esto. Esto sería bueno que el propio Consejo de Cuentas así lo reconociera, ¿no? Porque es algo que nos hace daño a todos los que estamos tratando, como digo, de implementar. Creo que ahora me gustaría pedirle un esfuerzo, aunque nos ha dicho que será complicado hasta que no tengamos la plaza, pero si ya se ha rendido, si estamos con las cuentas del 23 y 24 y ya se había presentado la del 2018, aunque fuera de tiempo, estas otras que nos quedan, la del 19, 20 y 21, a ver si podemos agilizarlas para salir cuanto antes de esta vorágine negativa. Y luego, pues, algo que esta información sobre el coste efectivo de los servicios, que creo que aún es un poco lo que se nos pide, que hagamos un esfuerzo. Sé que es complicado, pero tenemos que tratar de mejorar esta imagen que tenemos públicamente del Consejo, para que así podamos entre todos seguir pidiendo a las administraciones y podamos, como bien decía ahora mismo mi compañero, avanzar con los ayuntamientos en cuanto a posibles delegaciones de funciones. Y nada más, porque tenía algunas preguntas sobre la RPT, sobre el arquitecto y demás, pero creo que ya han sido contestadas, así que nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Pereira. Bueno, voy a intentar contestar a las que pueda, y a las que no, pues se hará con posterioridad. El último informe enviado se ha enviado hace 15 días, aproximadamente, días arriba, días abajo, por parte del Consejo al Consejo de Cuentas. ¿Vale? La última reunión con el Ayuntamiento de Ponferrada, bueno, miraremos los datos. Ha habido algunas reuniones que han tenido lugar entre la consejera señora Folla y la consejera señora Coca, como en su calidad de teniente de alcalde. Ha habido intercambio de documentación, porque por parte del ayuntamiento se nos requirió cuáles eran las necesidades que tenía el Consejo. Nosotros contestamos a esa documentación, y yo, si bien no ha sido en reuniones ad hoc, pero sí con el alcalde al menos en 2 ocasiones, en reuniones por otros temas, hablamos de esto. Y siempre es cierto que se habló y se mostró buena voluntad para la cesión de una parcela. Incluso, bueno, se nos preguntó sobre posibles ubicaciones, en fin.
Pero lo que es fechas concretas, pues ya las daremos, porque de memoria las fechas concretas. Pero mi última conversación al respecto, tanto con la consejera, señora Coca, como con el propio alcalde, son recientes, eso sí. Pero daremos la información. Respecto a las inversiones del 2025, si bien es cierto que la voluntad efectivamente era de tratar de negociarlas, pero el plazo en el que tenían que ser remitidas, que finalizaba el 30 de junio, creo recordar, pues impidió el tema. En cualquier caso, sí que existe el compromiso de que para el siguiente presupuesto, antes de elaborar o durante la elaboración del presupuesto, se negociará con todos los grupos. Respecto a las reuniones, el proceso del tema de la recogida comarcal, bueno, nosotros solicitamos información para a posteriori licitar ese estudio, tanto a la UTE que gestiona el vertedero como a los ayuntamientos. La UTE nos ha contestado recientemente. Cuando digo recientemente hará 15 días o quizás menos. Y los ayuntamientos han contestado ya varios, pero varios no han contestado todavía. La idea es que cuando contesten los que no han contestado y las mancomunidades, a la vista de esos datos, licitar el estudio. En todo caso, en este año, licitar el estudio. Esa es la idea. Y después, a la vista del estudio, pues habrá una segunda ronda de negociaciones para ver cómo lo ven los ayuntamientos y las mancomunidades esa opción de la gestión comarcal de residuos. Y luego, por otra parte, coincido con el señor Pereira de que las fiscalizaciones, las conclusiones deben de ser, si no inmediatas, rápidas con respecto al periodo en el que se hacen, porque efectivamente puede distorsionar. De hecho, es que, en fin, es evidente que así ocurre y hasta le dedican portadas a Olegario Ramón de medios de comunicación por algo que ocurrió del 2019 a 2022. Que en cualquier caso también había razones en su momento, había problemas. Pero también es cierto, y eso es verdad, que sin estar solucionados del todo se ha hecho un esfuerzo. Y cojo el guante de incrementar ese esfuerzo. Por supuesto que cojo el guante. Y por mi parte nada más. Si no hay nada más, pues levantamos la sesión. Una cosina solo. Sí, no hay problema. Por una contestación en cuanto a estas gestiones con el ayuntamiento y las posibles ubicaciones de la sede, como sabe, a mí esto me preocupa bastante. Y como ustedes se reúnen con el ayuntamiento, en el cual también Esteban, creo que solo somos nosotros los que desconocemos. Bueno, pero estás en el ayuntamiento. Entonces sí que me gustaría, aunque sea en junta de portavoces o en algún momento con una comunicación, saber cómo avanzan, pues porque tenemos preocupación por este tema. Me parece correcto, acertado y adecuado, y así lo haremos. La misma información se la trasladaremos al Grupo Popular. Gracias. Bueno, pues una cuestión, ya que lo comunica. Sí. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ponferrada son dos partidos políticos, Partido Popular y Coalición por el Bierzo. No ha habido ninguna reunión oficial. Habrá habido chascarrillos, comentarios de bar, te veo en una procesión y te comento algo. Yo hablo de reunión oficial, porque a esa reunión oficial tenemos que estar convocados y no la ha habido, ni una propuesta oficial. A eso me refiero. Yo, desde luego, cuando me quiero reunir con un ayuntamiento, pues si me reúno con la persona que lo representa, que es el alcalde, entiendo que me reúno con el equipo de gobierno. Sus cuitas luego, sus cosas que tengan, resuélvanlas ustedes. Pero si yo me reúno con el alcalde, me reúno con el representante del ayuntamiento. Y ya está. Y ha habido, y más de una, y ya se explicará las fechas. Bien. Y con esto se da por finalizada la sesión. Gracias.